Buenos días a todos. Ilustrísimos señores miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, autoridades, compañeros y amigos. Vamos a comenzar el acto de incorporación como académico de número de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería de la profesora María Rosario Rodicio. Le he pedido al profesor Javier Sebastián, vicepresidente de la Academia, que acompañe a esta tribuna a la profesora Rodicio. Gracias. Tiene la palabra la profesora Rosario Rodicio para dar su discurso de ingreso en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Ilustrísimo señor presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, ilustrísimos señores académicos, autoridades, compañeros, familiares y amigos, señoras y señores. Es para mí un honor y supone una gran satisfacción estar hoy ante ustedes para presentar mi discurso de entrada en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, que lleva por título del extraordinario impacto de procariotas y virus sobre la Tierra y sus habitantes. Centrando el tema, el discurso que voy a presentar se basa en mi experiencia de más de 40 años como profesora de microbiología de la Universidad de Oviedo y en la investigación que llevé a cabo durante esos años, principalmente en esta universidad, pero también en el Instituto John Innes de Norwich, Inglaterra, y en la Universidad de Osnabrück, en Alemania. Por ello, incluye dos partes diferenciadas. Una amplia revisión sobre los procariotas, esto es, las bacterias y las arqueas, y sobre los virus, todos ellos objeto de estudio de la microbiología. De acuerdo con el título, me centraré en su extraordinario impacto sobre la Tierra y sus habitantes, resaltando su indiscutible contribución a la aparición de ese algo tan difícil de definir que denominamos vida. Seguirá una breve exposición de mi limitada aportación a su amplísimo mundo. El misterioso trayecto hacia la vida. Pocos temas resultan tan apasionantes y son, al mismo tiempo, tan difíciles de abordar mediante el método científico como los relativos a los orígenes del universo y de la vida. Estos temas, clave para entender quiénes somos y de dónde venimos, han sido planteados desde que el hombre es hombre. Así, todas las civilizaciones han ideado relatos mitológicos religiosos que atribuyen el origen del universo, la vida y muy especialmente el primer ser humano a la acción deliberada de un Dios creador. A pesar del tiempo transcurrido desde estos primeros intentos y de los increíbles avances científico-técnicos, los conocimientos actuales sobre el origen del universo y de la vida son todavía inciertos. En cuanto al origen del universo, la teoría del Big Bang, que es la más aceptada,
lo sitúa hace 13.800 millones de años. Fue entonces cuando una singularidad infinitamente pequeña, densa, extremadamente caliente y matemáticamente paradójica, comenzó a expandirse generando una gran cantidad de energía y materia, separándolo todo y creando a la vez el espacio y el tiempo. Consumidos aproximadamente 2/3 del tiempo total del universo, hace unos 4.600 millones de años tuvo lugar la formación del sistema solar. De acuerdo con la hipótesis nebular, este sistema planetario se originó a partir de una densa nube giratoria de polvo y gas interestelar, que sufrió un colapso gravitacional, probablemente a consecuencia de la onda de choque creada por la explosión de una estrella masiva. Como resultado del colapso, la mayor parte de la masa se concentró en el centro de la nube, originando el Sol. La acreción gravitacional de acúmulos menores de materia dio lugar a los planetas, incluida la Tierra, cuya edad se calcula en 4.567 millones de años. Después de la fase principal de acreción, la Tierra comenzó a diferenciarse, completándose la formación del núcleo, el manto y la corteza. Este hecho marca el inicio del Ión Ádico, el más antiguo de los 4 eones en que se divide el tiempo geológico del planeta. Los otros 3 son el Arcaico, el Proterozoico y el Fanerozoico. Durante el Ádico, la Tierra estuvo sometida a una intensa actividad volcánica, descargas eléctricas, fuegos y colisiones con otros cuerpos celestes. De ahí su nombre, que deriva de Hades, el dios griego del inframundo. Estas condiciones extremas, incluida la elevadísima temperatura, se mantuvieron durante más de 200 millones de años. Después, el planeta comenzó a enfriarse y el vapor de agua pudo condensarse, dando lugar a los océanos. La disminución de la temperatura, junto con la presencia de agua líquida, sugiere que ya a mediados del Ádico podrían haber existido condiciones permisivas para la vida. En una especie de generación espontánea, se asume que ésta surgió a partir de una mezcla inanimada de compuestos químicos presentes en la Tierra primitiva. Bajo condiciones favorables, estos compuestos reaccionarían para formar las moléculas esenciales para la vida. Con el tiempo, estas moléculas consiguieron aislarse en compartimentos donde el medio interno quedó separado del medio externo por una barrera. La compartimentalización, base de la individualidad, constituyó un hito esencial en el camino hacia Luca, el antepasado común de todas las formas de vida celular que han llegado a nuestros días. Junto con ella, la replicación y el metabolismo son procesos esenciales para la vida celular. El árbol de la vida celular. Existen pocas dudas de que la vida celular surgió en el marco del mundo procariota, esto es, de células sin núcleo que misteriosamente adquirieron la capacidad de vivir. Durante muchísimo tiempo, a escala geológica, los procariotas fueron los únicos habitantes de la Tierra. Y durante mucho tiempo, a escala humana, todos ellos fueron considerados como una unidad. Esta unidad se rompió a raíz de los estudios de Boese, que utilizó los genes que codifican los RNA ribosómicos como cronómetros moleculares para establecer las relaciones filogenéticas, esto es, de parentesco, existentes entre los seres vivos con organización celular.
Sus estudios condujeron al descubrimiento de las arqueas y a la distribución de los organismos celulares en 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria, siendo el dominio la categoría taxonómica de orden superior en biología. Los 3 dominios de Boese destronaron a los 5 reinos de Whittaker imperantes hasta entonces y sentaron las bases para instaurar un orden racional a la diversidad inmensa y aparentemente caótica de los organismos celulares. Los 2 primeros dominios son mayoritariamente unicelulares y carecen de núcleo, esto es, son procariotas. El tercer dominio reúne a todos los organismos eucariotas, que sí poseen núcleo donde almacenan la información genética y que pueden ser unicelulares o multicelulares. En la raíz del árbol filogenético se sitúa LUCA, término acuñado por Boese para designar al antepasado común de todas las células actuales. El árbol de Boese ya refleja una mayor afinidad de los eucariotas con las arqueas que con las bacterias, pero los considera tan radicalmente diferentes como para separarlos en su propio dominio. Sin embargo, a la luz de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, el reciente descubrimiento de las arqueas Asgard, junto con análisis filogenómicos, condujeron a la propuesta del árbol de la vida de 2 dominios, bacteria y arquea. Las arqueas Asgard, descubiertas en un campo de respiraderos hidrotermales situados en el Atlántico Norte, contienen los parientes vivos más próximos a los eucariotas actuales, que habrían surgido a partir de una de ellas hace 1900-1600 millones de años. De acuerdo con la teoría endosimbiótica, una arquea del grupo Asgard habría incorporado una bacteria que con el paso del tiempo evolucionó hacia el orgánulo que hoy conocemos como mitocondria. En consecuencia, los eucariotas no constituyen uno de los linajes originales del árbol de la vida, sino un descendiente de indudable trascendencia donde confluyeron los 2 dominios primordiales. Un segundo proceso de endosimbiosis, esta vez entre un descendiente del ECA, antepasado común de todos los eucariotas actuales, y una bacteria fotosintética, daría lugar a los cloroplastos, orgánulos compartidos por las algas y las plantas. Un concepto relacionado con LUCA es FUCA, primer antecesor común universal, no solo de todas las células que llegaron a nuestros días, sino también de células primitivas ya extinguidas. De la misma manera, el origen de los eucariotas se sitúa en FECA, que con el tiempo dio lugar al ECA. Conociendo a LUCA. ¿Cuándo, cómo y dónde vivió? Obviamente, el conocimiento de cuándo surgió LUCA y de cómo y dónde vivió resulta crucial para comprender el origen de la vida celular y su evolución temprana. Teniendo en cuenta que tanto la Tierra como los seres vivos registran su propia historia, las disciplinas encargadas de su estudio, o sea, la geología y la biología, permiten abordar empíricamente estas cuestiones. La geología aporta información sobre el inicio de la vida en base a registros químicos, quimiofósiles y a la detección de microfósiles. Los microfósiles más antiguos datan de hace 3.500 millones de años, mientras que los restos químicos aportan evidencias de actividad biológica en rocas sedimentarias de hace 3.800 millones de años e incluso en material más antiguo.
Por su parte, la biología permite rastrear en los genomas de procariotas actuales genes antiguos que pudieran remontarse a Luca. Las funciones deducidas a partir de ellos describen a Luca como anaerobio, termófilo y quimiolito autótrofo, que habría utilizado hidrógeno como fuente de energía y CO2 como fuente de carbono, fijándolo mediante la vía de la acetilcoenzima A, implicada también en la producción de energía. De acuerdo con estas características, una propuesta atractiva sobre el lugar de nacimiento de Luca son los sistemas hidrotermales alcalinos del fondo oceánico, donde se genera hidrógeno mediante reacciones de serpentinización que son exotérmicas. Allí Luca dispondría de CO2 disuelto en el agua oceánica y habría encontrado protección frente a la radiación ultravioleta procedente del Sol. La vida después de Luca. Situado en la base del árbol filogenético, Luca fue testigo privilegiado de los albores de la evolución darwiniana que eventualmente condujo a la separación de las bacterias y arqueas. A continuación, ambos dominios experimentaron un largo periodo de diversificación fisiológica y metabólica, que permitió a los procariotas explotar con éxito las condiciones y recursos ofrecidos por la Tierra primitiva. Aunque actualmente se acepta que tanto Luca como los linajes iniciales de procariotas fueron quimiótrofos, la capacidad de aprovechar la luz del Sol como fuente inagotable de energía representó un hito clave en la historia evolutiva. Los primeros fotótrofos de la Tierra llevaron a cabo la fotosíntesis anoxigénica que no genera oxígeno. A pesar del hito que ello supuso, fue la fotosíntesis oxigénica asociada al ciclo de Calvin de fijación del CO2 la que revolucionó la química del planeta. Se calcula que esta surgió hace 3.400-2.900 millones de años, cuando el linaje bacteriano de las cianobacterias consiguió utilizar agua como agente reductor en la fotosíntesis, liberando oxígeno como producto de desecho. El incremento en la concentración de oxígeno, que ocurrió de manera gradual hasta llegar al 21% de la atmósfera actual, exigió un enorme esfuerzo de adaptación a las formas de vida existentes, debido no solo a su toxicidad, sino también a la oxidación química de los compuestos orgánicos reducidos que eran la base de su metabolismo. Como contrapartida, la fotosíntesis oxigénica condujo a la aparición de la capa de ozono y sentó el escenario para la evolución de nuevas formas de vida centradas en la obtención de energía por oxidación de compuestos químicos, inorgánicos y orgánicos mediante respiración aerobia. Con el tiempo, la fotosíntesis oxigénica y la respiración aerobia, adoptadas tanto por procariotas como por los eucariotas descendientes del ECA, alcanzaron un equilibrio natural, llegando a dominar un planeta enriquecido en oxígeno y desempeñando un papel central en el ciclo del carbono. Los límites de la vida. Los procariotas han dominado la mayor parte de la historia evolutiva de la Tierra, consiguiendo ocupar virtualmente cualquier lugar donde exista agua en estado líquido. Se encuentran en lugares con condiciones ambientales consideradas favorables para la vida, donde conviven con eucariotas como plantas y animales a los que además colonizan. Sin embargo, aparecen también en sitios generalmente prohibidos para los organismos superiores, debido a sus condiciones extremas.
teniendo en cuenta que estas condiciones han dominado la historia geológica de la Tierra. Los procariotas adaptados a ellas, denominados extremófilos, lejos de ser algo anecdótico, constituyen una pieza clave en el puzzle de la vida, que permiten establecer sus límites para definir el espacio habitable. Evolución mediante adaptación. La mutación y la transferencia genética horizontal son importantes fuentes de variabilidad en procariotas, responsables de la plasticidad de sus genomas, que constituye la base de su supervivencia. Las nuevas variantes generadas mediante estos procesos quedan sometidas a la acción de la selección natural, y las propiedades beneficiosas seleccionadas permiten a los procariotas afrontar con éxito cualquier reto. El valor de ser pequeño. Existe una especie de leyenda negra sobre las bacterias que algunos consideran poco interesantes y por ello aburridas. Esta consideración deriva en gran medida de su pequeño tamaño, que determina además su simplicidad morfológica y estructural. Sin embargo, el pequeño tamaño, no solo de las bacterias, sino también de las arqueas, oculta una increíble complejidad genética, metabólica y fisiológica. Por otro lado, el pequeño tamaño confiere importantes ventajas a los procariotas, siendo en gran parte responsable de su éxito evolutivo. Las células pequeñas tienen una mayor relación superficie-volumen que las grandes. Por ello, presentan una tasa más alta de incorporación de nutrientes por unidad de volumen celular, haciendo que su metabolismo sea más eficaz. Esto se traduce en una elevada tasa de crecimiento y reproducción. Cada vez que una célula se reproduce, su cromosoma se replica. Durante la replicación pueden producirse errores ocasionales denominados mutaciones. Dado que la tasa de mutación es similar para todas las células, cuantas más veces se replique el DNA, mayor será el número de mutaciones acumuladas en la descendencia. Las mutaciones son el sustrato crudo de la evolución. Cuanto mayor sea su número, mayor serán las opciones que quedarán sometidas a la acción de la selección natural, imponiéndose aquellas que confieran un beneficio, como podemos ver aquí, utilizando como ejemplo la resistencia a los antibióticos. Típicamente, los seres vivos transmiten la información genética de manera vertical, esto es, desde los progenitores a sus descendientes. Sin embargo, el DNA puede también transferirse de forma horizontal, procedente de fuentes exógenas distintas a los progenitores. La transferencia genética horizontal es particularmente relevante en procariotas, que pueden movilizar un enorme reservorio de genes adaptativos gracias a los procesos de transformación, conjugación y transducción. En la transferencia horizontal participa un inmenso arsenal de elementos genéticos móviles que trasladan DNA dentro de la misma célula o de una célula a otra. Entre ellos se incluyen los integrones, los transposones, las secuencias de inserción, los plásmidos y los virus. Muchos de ellos pueden combinarse entre sí, dando lugar a estructuras complejas que pueden encontrarse tanto en el cromosoma como en plásmidos. Especial mención merecen estos últimos, que son elementos genéticos extracromosómicos con capacidad de replicación autónoma. Los plásmidos no codifican funciones esenciales para los procariotas que los poseen, pero pueden conferir importantes ventajas adaptativas, ejerciendo un profundo impacto sobre su capacidad de adaptación.
patogenicidad, virulencia y enfermedades infecciosas. Los microorganismos que causan enfermedad se denominan agentes patógenos, siendo la virulencia el grado de patogenicidad. Las enfermedades que originan, denominadas infecciosas, constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad en seres humanos. Muchas de ellas han originado pandemias y epidemias a lo largo de la historia, cuyo impacto sobre la salud tuvo además enormes repercusiones sociales, políticas y económicas. Como no podía ser menos, el sufrimiento, el dolor y el miedo que causan estas enfermedades han dejado una huella imborrable en la actividad artística, cuyo máximo exponente en pintura es quizás el Grito de Munch. La angustia que emana de esta obra deriva en gran medida de las enfermedades que marcaron la vida del artista, en concreto la tuberculosis y la gripe española. Otros ejemplos son El triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo, que nos remite a la peste, la actual difteria plasmada en el garrotillo de Francisco de Goya o la poliomielitis en Triste herencia de Joaquín Sorolla. Las enfermedades infecciosas ocupan también un lugar central en la literatura universal. Basta recordar La montaña mágica de Thomas Mann, La peste de Albert Camus, El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez o El pabellón de reposo de Camilo José Cela, todos ellos premios Nobel de literatura. El miedo a las enfermedades infecciosas se vio superado en gran medida durante la primera mitad del siglo XX, cuando la introducción del tratamiento con medicamentos antimicrobianos, junto con la implantación de medidas de higiene y la puesta en marcha de campañas de vacunación, hicieron pensar en su posible erradicación. En lo que se refiere al tratamiento, el descubrimiento del Prontosil, cuyo principio activo es la sulfanilamida por Domac, y el de la penicilina por Fleming, establecieron un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. A partir de entonces se describieron muchos otros antibióticos producidos por bacterias, principalmente por actinomicetos y también por hongos. Además, se obtuvieron nuevos agentes antimicrobianos por modificación química de compuestos naturales o por síntesis química total, dando lugar a un enorme arsenal de compuestos pertenecientes a numerosas familias. Desgraciadamente, el optimismo generado a raíz del descubrimiento y aplicación de los antimicrobianos se vio frenado cuando a partir de la década de los 70 disminuyó sustancialmente el número de nuevos compuestos que salieron al mercado, y muy especialmente por la continua aparición de bacterias resistentes. Estas bacterias están provocando una grave crisis de salud pública a nivel mundial, dando lugar a la denominada pandemia silenciosa. ¿Y qué hay de los virus? El término virus deriva del latín y significa veneno. Para comprender su nombre, basta recordar la reciente pandemia COVID-19, sin olvidar las del SIDA o la gripe. Sin embargo, los virus son mucho más que agentes dañinos. Se trata de las entidades biológicas más abundantes en la Tierra, donde desempeñan un papel esencial en la ecología y evolución de los organismos celulares. Los virus se definen como parásitos intracelulares obligados de muy pequeño tamaño, que secuestran la maquinaria biosintética de una célula hospedadora para replicar su genoma y sintetizar la cubierta que los protege, denominada cápsida. La definición anterior identifica el parasitismo intracelular obligado como señal de identidad de los virus, hecho que excluiría su existencia en un mundo protocelular.
Por ello, la hipótesis más atractiva sobre su origen propone la evolución a partir de células antiguas mediante un proceso de reducción. En concreto, habían surgido de células ya extinguidas que, procedentes de Fuca, existieron con anterioridad a Luca. La presencia en virus actuales de genes que no tienen homólogos en genomas celulares apoya esta idea. Obviamente, no se descarta la aparición de nuevos virus en épocas posteriores en respuesta a la evolución de nuevos hospedadores. De hecho, a diferencia de los organismos celulares, los virus no constituyen un grupo monofilético. Esto es, no todos comparten el mismo origen. La batalla entre procariotas y virus. Desde el descubrimiento de los microorganismos por Leeuwenhoek a mediados del siglo XVII, la microbiología ha realizado enormes avances en la comprensión de procariotas, virus y microorganismos eucariotas, contribuyendo de manera decisiva al conocimiento científico en general. Además, la aplicación de la información adquirida ha reportado indudables beneficios para la salud y el bienestar humanos. A continuación, en defensa de la investigación básica, no solo como fuente de conocimiento, sino también por sus impredecibles y sorprendentes repercusiones a nivel aplicado, utilizaré dos ejemplos derivados del estudio de las interacciones entre procariotas y virus. De manera totalmente inesperada, dos de las mayores revoluciones científicas de todos los tiempos, en concreto el nacimiento de la ingeniería genética y el descubrimiento de los sistemas CRISPR-Cas, descansan sobre los mecanismos de defensa de los procariotas frente a los virus. La ingeniería genética surgió durante la década de los 70, a raíz del descubrimiento de las endonucleasas de restricción que emplean bacterias y arqueas para protegerse frente a la infección por virus. Estos enzimas cortan selectivamente DNA de doble cadena reconociendo una secuencia específica. En procariotas van acompañados de los enzimas de modificación que protegen al DNA propio mediante metilación de bases nitrogenadas, adeninas o citosinas, localizadas dentro de la secuencia de reconocimiento. En conjunto, ambos enzimas constituyen los sistemas de restricción-modificación de los que existen 4 tipos. Utilizando enzimas de restricción de tipo 2, cualquier gen o segmento de DNA de interés puede ser clonado, esto es, aislado para su posterior propagación, estudio y manipulación. Esto se consigue gracias a su inserción en un vector que puede ser DNA plasmídico o viral, generando moléculas de DNA recombinante. Estas se introducen en un hospedador adecuado, por ejemplo Escherichia coli, mediante los procesos de transformación o transfección dependiendo del tipo de vector. La importancia de la ingeniería genética queda reflejada en el elevado número de premios Nobel concedidos a investigadores asociados a su desarrollo histórico. De hecho, esta tecnología condujo a una revolución científica sin precedentes que se inició en el último tercio del siglo XX. Desde entonces ha realizado aportaciones esenciales en el campo de la biología molecular, proporcionando información sobre el funcionamiento de genes, virus, células y organismos. A nivel aplicado, se consiguió la producción a escala industrial de proteínas eucariotas funcionales, como por ejemplo la insulina o la hormona del crecimiento.
y de antígenos para su utilización como vacunas. También permitió la expresión y manipulación de rutas de síntesis de antibióticos y otros compuestos bioactivos o el desarrollo de organismos genéticamente modificados como plantas de interés agroalimentario resistentes a enfermedades o a herbicidas. Las bacterias y las arqueas no solo disponen de sistemas de restricción-modificación como mecanismo de defensa frente a la invasión de DNA exógeno. Poseen también un programa defensivo basado en el RNA encargado de la destrucción de DNA viral o de cualquier otro origen. Se trata de CRISPR-Cas, que actúa a modo de sistema inmune primitivo. Las regiones CRISPR del genoma de procariotas son esencialmente un banco de memoria formado por cortas secuencias de nucleótidos procedentes de DNA foráneo que había invadido previamente a una arquea o a una bacteria. Estas regiones incluyen además genes que codifican proteínas Cas que desempeñan funciones esenciales durante la actuación del sistema. Actuación que culmina con el reconocimiento y la destrucción del ácido nucleico invasor. Con el tiempo se puso de manifiesto que la actividad de corte programada por RNA y llevada a cabo por CRISPR-Cas podía ser utilizada para alterar cualquier secuencia de DNA perteneciente a cualquier célula con una facilidad sin precedentes. Se demostró así su enorme potencial como herramienta de edición genómica de alta precisión, por cuyo desarrollo Carpentier y Doudna recibieron el Premio Nobel de Química en 2020. Entre otras muchas aplicaciones, CRISPR-Cas abrió una nueva era en el tratamiento de las enfermedades humanas de origen genético, cuyo impacto en la medicina del siglo XXI será sin duda equivalente al derivado de la introducción de los antibióticos en el control de las enfermedades infecciosas durante el siglo XX. Las bacterias, los virus y yo. Pretendí dejar claro hasta ahora el enorme interés y potencial aplicado de procariotas y virus, cuyo estudio incide en todos los campos de la biología. A continuación, describiré mi modesta aportación a alguno de ellos, dividiéndola en dos grandes periodos: los años de Streptomyces y los años de las bacterias patógenas y la resistencia a los antibióticos. Las bacterias del género Streptomyces se encuentran ampliamente extendidas en la naturaleza, donde participan activamente en la descomposición de la materia orgánica. Destacan además por su ciclo de vida complejo y por sintetizar un gran número de antibióticos y otros muchos compuestos bioactivos. Por todo ello, la ingeniería genética de Streptomyces tiene un gran interés, tanto en estudios de biología molecular como aplicada. Mis años de Streptomyces comprenden desde 1975 hasta 2002. Comenzaron con mi incorporación al Departamento de Microbiología de la Universidad de Oviedo, donde realicé la tesis doctoral bajo la dirección del profesor Carlos Hardison, y tuvieron continuidad en las dos estancias postdoctorales que ya mencioné anteriormente. Junto con mi investigación predoctoral y postdoctoral, a los estudios de Streptomyces contribuyeron de manera decisiva las 6 tesis doctorales que dirigí a raíz de mi incorporación a la Universidad de Oviedo como profesora titular de microbiología. A mediados de la década de los 70, las técnicas de ingeniería genética estaban en sus inicios. Yo tuve la oportunidad de seguir paso a paso su evolución y colaborar activamente en su puesta a punto para Streptomyces. En concreto,
Participé en la construcción de vectores de origen fágico, indicando que se denominan bacteriófagos o fagos a los virus que infectan a las bacterias. Participé además en la puesta a punto de un método de transfección para la introducción de DNA fágico recombinante en esta bacteria. Tanto el nuevo método de transfección como los vectores de clonación fueron ampliamente utilizados por otros investigadores. Durante la etapa de Streptomyces abordamos también el aislamiento a partir de muestras naturales de fagos que infectan a diferentes especies del género, llevando a cabo su caracterización y estudiando la interacción bacteriófago-hospedador, prestando especial atención a los sistemas de restricción-modificación. A continuación, resumiré el trabajo realizado con el sistema de restricción-modificación SAL1, ejemplo de cómo la ingeniería genética puede contribuir a los estudios de biología molecular y aplicada. La endonucleasa SAL1 es uno de los enzimas de restricción utilizados normalmente en ingeniería genética. Este enzima, producido por Streptomyces salvus-G, reconoce la secuencia GTC-GAC en DNA de doble cadena y corta en ambas cadenas. La endonucleasa se encuentra acompañada por una enzima de modificación que protege al DNA propio mediante metilación de las adeninas presentes en la secuencia de reconocimiento. El trabajo realizado con el sistema SAL incluyó la clonación de los genes que lo codifican y su posterior secuenciación. Se demostró que ambos genes se encuentran ligados en el cromosoma de Streptomyces salvus-G, precediendo el de restricción al de modificación. Incluyó además el análisis transcripcional del sistema, identificándose los promotores que permiten su expresión en el hospedador original. Y también se llevó a cabo el estudio de su expresión en Escherichia coli, que reveló importantes diferencias en relación a Streptomyces y permitió la superproducción de la enzima de restricción en el nuevo hospedador. Tanto la secuenciación de los genes que codifican el sistema SAL como los estudios de expresión en Escherichia coli se llevaron a cabo en colaboración con New England Biolabs, empresa líder en la comercialización de reactivos necesarios en ingeniería genética, que pasó a producir SAL1 a partir de nuestro clon de Escherichia coli. Durante los años de Streptomyces, en el contexto de varias tesis doctorales y también durante mi estancia postdoctoral en la Universidad de Osnabrück o trabajando en colaboración con el grupo de José Antonio Salas y Carmen Méndez de nuestra universidad, abordé muchos otros estudios que no comentaré para no alargarnos. Después de una breve incursión en microbiología ambiental, durante la cual colaboré con Jesús Sánchez, hacia 2002 me incorporé como codirectora al grupo de investigación puesto en marcha por Carmen Mendoza, centrado en el estudio de bacterias patógenas y en su resistencia. Los resultados obtenidos durante esta etapa derivan en su mayor parte de las 16 tesis doctorales que codirigí o dirigí, apoyados por importantes colaboraciones establecidas a nivel regional, nacional e internacional. A nivel regional, quiero destacar la fructífera colaboración mantenida durante años con el Hospital Universitario Central de Asturias, el Laboratorio de Salud Pública y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Así, durante más de 2 décadas, nuestra investigación se centró en bacterias patógenas de seres humanos, en concreto Salmonella entérica, Escherichia coli, bacterias transmitidas por animales de compañía y bacterias del grupo ESCAPE. Las siglas ESCAPE derivan de las iniciales de especies bacterianas adaptadas al ambiente hospitalario, que son particularmente peligrosas
debido a su virulencia y resistencia a múltiples antibióticos. Además, abordamos la caracterización de bacterias que originan infecciones en plantas de interés agroalimentario en el Principado de Asturias, principalmente Pseudomonas fitopatógenas. Centrándome en las de origen clínico, nuestra investigación reveló la situación en Asturias de importantes bacterias patógenas que fueron caracterizadas utilizando una gran variedad de técnicas convencionales y moleculares junto con secuenciación y análisis genómico. Prestamos especial atención a bacterias multiresistentes y o resistentes a antibióticos de importancia crítica en medicina humana. A continuación, mostraré de forma muy resumida algunos ejemplos del trabajo realizado. Salmonella entérica es una de las principales bacterias patógenas transmitidas por alimentos, principalmente los de origen animal. Entre muchas otras aportaciones a su estudio, demostramos la asociación de genes de virulencia y resistencia en plásmidos detectados en las variantes serológicas de esta bacteria más frecuentemente implicadas en infecciones humanas. En dichos plásmidos, aquí se muestra un ejemplo, los genes de resistencia se encuentran frecuentemente localizados o asociados con integrones, secuencias de inserción o transposones. Junto con la región de resistencia, el plásmido utilizado como ejemplo contiene genes de virulencia, incluidos los que codifican un sistema de captación de hierro ferroso. El hierro es un micronutriente esencial para la inmensa mayoría de los seres vivos al formar parte de numerosas proteínas como enzimas implicados en reacciones de oxidación, reducción o en detoxificación. Nuestro trabajo demostró que el sistema codificado por el plásmido confiere una ventaja adaptativa a las bacterias que lo portan, tanto en condiciones no infectivas como infectivas. Otra línea de investigación abordada fue el seguimiento y caracterización de bacterias resistentes a carbapenemas procedentes del Hospital Universitario Central de Asturias. Las carbapenemas son antibióticos de última línea considerados de importancia crítica en medicina humana por parte de la Organización Mundial de la Salud. Están reservados para el tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias gram negativas multiresistentes en hospitales, cuando no existe ninguna otra alternativa. En concreto, nos centramos en Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter baumannii, las tres últimas pertenecientes al grupo ESCAPE. Los resultados obtenidos han permitido identificar y caracterizar los clones o variantes de estas bacterias que se encuentran circulando en nuestro entorno, desarrollar técnicas rápidas de detección de estas bacterias y de su resistencia, determinar factores de riesgo asociados a las infecciones que causan e implementar medidas encaminadas a su control, evaluando además su eficacia. Como ejemplo relevante, mencionaré un estudio realizado en colaboración con investigadores de LUCA, de la Universidad de Santiago de Compostela, campus de Lugo, de la Universidad de Cantabria y la Plataforma Genómica y Bioinformática del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. El principal valor del estudio consistió en la aplicación de herramientas bioinformáticas de última generación para analizar los mecanismos de resistencia a antibióticos en aislados de Escherichia coli procedentes de pacientes de LUCA. Además, se procedió a la evaluación de estas técnicas en comparación con herramientas clásicas de biología molecular.
Las bacterias analizadas fueron resistentes a la mayor parte de los antibióticos disponibles, incluidas las carbapenemas. El gen responsable de la resistencia a estas últimas, junto con muchos otros genes de resistencia, se localizaron en plásmidos. Esta investigación, que también incluyó ensayos de virulencia en un modelo animal, fue distinguida en 2019 con el Premio Nacional a la Mejor Publicación Científica del PRAN, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. Las colaboraciones establecidas se mantuvieron desde entonces, culminando recientemente en un proyecto de investigación conjunto enmarcado dentro de la iniciativa Una Salud, puesta en marcha por diferentes organizaciones a nivel mundial. Este proyecto, liderado por la doctora Azucena Mora, del campus de Lugo, recibió el premio PRAN 2024 en la categoría de Mejor Iniciativa de Investigación de la Resistencia a los Antibióticos. Todas las bacterias patógenas comentadas anteriormente son gram negativas. Sin embargo, nuestra investigación abordó también el estudio de importantes patógenos gram positivos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Enterococcus faecium, dos de ellas pertenecientes al grupo ESCAPE. De nuevo, nos centramos en la resistencia a antibióticos de última línea para el tratamiento de las infecciones que causan, como son la meticilina, la vancomicina y el linezolid. Destaca un estudio que permitió disminuir la resistencia de Staphylococcus epidermidis al linezolid en las unidades de cuidados intensivos de Luca. Este hecho es importante teniendo en cuenta que Staphylococcus epidermidis es la bacteria gram positiva aislada con mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles y que la elevada resistencia de esta bacteria obliga con frecuencia a recurrir al linezolid como antibacteriano de último recurso. Con esto finalizo mi discurso de ingreso en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Espero haberles convencido de que si no les gustan las bacterias se encuentran en el planeta equivocado y extiendo la afirmación a las arqueas y a los virus. Agradecimientos. Mis primeras palabras de agradecimiento van dirigidas a Mario Díaz, presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, y demás compañeros de la misma. Soy consciente del compromiso que adquiero al unirme a vosotros y espero estar a la altura del desafío. En este momento tan especial de mi vida profesional, también quiero expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que a lo largo de los años compartieron mi trayectoria, tanto en docencia como en investigación. Es imposible mencionaros a todos, pero todos contáis con mi reconocimiento. Sin embargo, no puedo dejar de destacar a Carlos Hardison y Keith Chater, que marcaron los inicios de mi carrera científica, y muy especialmente a Carmen Mendoza por promover mi incorporación a su línea de investigación sobre bacterias patógenas y resistencia cuando ya estaba en plena producción, y también por llevar a otro nivel los conceptos de compañerismo y amistad. Gracias también a José Antonio Salas por su desinteresado apoyo durante la etapa de Streptomyces, a Ana González por compartir conmigo sus bacterias fitopatógenas y a Pepe Guijarro, buen compañero y mejor persona por muchos motivos. Especial mención merecen todas las personas que trabajaron en investigación bajo mi supervisión y aquellas con las cuales tuve la suerte de colaborar. Espero haber dejado constancia en este discurso de lo mucho que os debo.
También a mis profesores por sentar las bases de mis conocimientos y a mis alumnos porque todos sabemos que la mejor manera de aprender es enseñar. Y cómo no, a mi familia por todo lo que han hecho y seguirán haciendo por mí. En primer lugar, a mis padres Celso y Celina por su generosidad y entrega. A Celso, inagotable lector, sobre todo de filosofía, ensayo, historia y literatura. Gracias por inculcarnos la importancia del saber, enseñarnos que la alegría se cultiva y por tu inquebrantable optimismo. A Celina, trabajadora infatigable y resistente al desánimo, gracias por infundir sentido común a toda la familia y por tener siempre razón, haciendo buena la frase de «ya te lo decía yo». A los Rodicio por mantener el acervo genético y a los nuevos por introducir variabilidad. Al resto de mi familia, especialmente a los de Vega aquí presentes y a mis amistades. Finalmente, a todos los presentes en la sala, muchas gracias por acompañarme en un día tan importante para mí. Muchas gracias, Charo, por este magnífico discurso de entrada. A continuación, me compete a mí dar la contestación al discurso de la profesora Rosario Rodicio. Ilustrísimos señoras y señores académicos, queridos amigos, señoras y señores, la historia de la humanidad se ha dicho muchas veces que se ve reflejada en la evolución del conocimiento en los últimos siglos, unido íntimamente al desarrollo de la ciencia. Esta evolución del conocimiento científico ha estado frecuentemente asociada al análisis de entidades cada vez más pequeñas. Parece razonable si se piensa que las entidades mayores suelen ser más complejas, por lo que su comportamiento no resulta fácil de tratar científicamente. Hace unos 3 siglos se pasó al nivel de micras y hace unos 40 años al de nanómetros y la nanotecnología. Estos avances en la ciencia básica sirven para mejorar las tecnologías, como puede observarse en diferentes campos: la agricultura, la catálisis o los chips en electrónica. Pero hagamos un poco de historia en el campo que aquí nos compete. El estudio al nivel de micras requirió su visualización e identificación. Robert Hooke, basándose en los principios del telescopio que había inventado Galileo, desarrolló e hizo uso del microscopio observando cavidades en láminas de corcho a las que llamó células, acuñando el término. Este y otros muchos descubrimientos, incluyendo los hongos filamentosos, fueron recogidos en su obra Micrografía, de 1665, primera publicación importante de la Royal Society. El comerciante de telas holandés Anton van Leeuwenhoek, en el entorno de 1675, mejoró los microscopios anteriores, observando los glóbulos rojos, los espermatozoides e incluso posibles bacterias. Por ello, se le atribuye el descubrimiento de los microorganismos y se le considera el fundador de la microbiología. Rosario Rodicio, Charo, nació en México, Distrito Federal, en el año 1952, hija de migrantes gallegos de un pequeño pueblo de Orense. Tenemos aquí la suerte de tener a su madre Celina, a donde regresó la familia cuando tenía 1 año. Se trasladó a la Universidad de Oviedo para estudiar la licenciatura de Biología casi recién inaugurada. Realizó su tesis doctoral en el Departamento de Microbiología, en concreto estudiando el género Streptomyces. Finalizada la tesis, realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto John Innes de Norwich, en Inglaterra. Volviendo a Oviedo al mismo departamento, en 1982 pasó a ser profesor adjunto numerario y a partir de 2015 catedrática de microbiología. Su interés en la
investigación durante más de 40 años, cubrió inicialmente el campo mencionado de Streptomyces, centrándose después en bacterias patógenas y resistencia a antibióticos. Ha colaborado asiduamente con investigadores en otros centros regionales, nacionales y extranjeros. Charo es también licenciada en Filosofía y Letras, sección Historia del Arte. No es raro que en el encuentro con Carmen Mendoza, microbióloga de profesión y artista dedicada a la pintura en su tiempo libre, surgieran afinidades ajenas al trabajo. Pensando en la actividad profesional de ambas, centrada en lo invisible, me ha gustado una frase del multifacético Paul Klee, que decía: el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Charo es una persona afable, cuidadosa en sus haceres y pendiente de los demás, gracias a lo cual se ha ganado la amistad y el respeto de sus compañeros y colaboradores. Un poco de historia para los que no somos microbiólogos. La suposición de la generación espontánea de la vida fue señalada por Aristóteles, indicando que algunos insectos no se generaban a partir de otros, sino a partir de materiales en putrefacción. Pero ya en 1520, Giacomo Fracastoro escribió que la enfermedad de transmisión sexual, la sífilis, se transmitía mediante seres invisibles y describió el contagio de enfermedades por contagio directo o mediante semillas por el aire. La peste negra, que mató en Europa a 1/3 de la población entre 1347 y 1353, 6 años, ya había generado la aplicación de normas higiénicas como cerrar las casas, el aislamiento, la cuarentena o quemar la ropa. La identificación de microorganismos. En la época de Carl von Linneo se pensaba, en el siglo XVIII, que los microorganismos podían cambiar de forma, pleomorfismo, por lo que Linneo los clasificó como caos que no se podían clasificar. En 1878, Joseph Lister desarrolla la técnica de las diluciones seriadas, después Julius Petri, las placas Petri, y Walter Hess introdujo el uso de agar, que al ser translúcido facilitaba la observación de colonias bacterianas. La identificación individual se benefició de los desarrollos de la microscopía, varios debidos a Carl Zeiss, de las tinciones y, más recientemente, otros como la citometría de flujo. El avance en el conocimiento de las enfermedades infecciosas fue lento. El ecuatoespañol Eugenio de Santa Cruz, uno de los pensadores más importantes iberoamericanos del siglo XVIII, trató la existencia de microorganismos, la limpieza y la posibilidad de infección por contacto con otras personas. Pero sobre todo, Louis Pasteur y Robert Koch en el siglo XIX demostraron el origen de las enfermedades infecciosas en microorganismos. A finales del siglo XIX se denominaron virus a los agentes causantes de enfermedades que atravesaban filtros que retenían a las bacterias. El primero descubierto fue el del mosaico del tabaco, demostrando Wilhelm Beijerinck que en realidad se incorporaban al protoplasma del hospedador para replicarse. Los bacteriófagos se descubren en 1915 y después los viroides y los priones. Para atacar la capacidad infecciosa de los microorganismos se trabaja con la prevención y la destrucción. En el siglo XVIII, para inducir la resistencia frente a la viruela humana, Edward Jenner inoculó material tomado de heridas de viruela vacuna en personas sanas. Esto constituyó la primera vacuna. En el suero de los seres inmunizados había antitoxinas que pueden eliminar bacterias. Paul Ehrlich consiguió cuantificarlas y usar los sueros como defensa inmunológica, y Susumu Tonegawa descubrió los aspectos genéticos responsables de su expresión. En segundo lugar, el descubrimiento de los antibióticos se asocia con Alexander Fleming, que en 1926 observó en una placa con estafilococos que las bacterias no crecían al caer ahí el hongo Penicillium notatum. El producto que excretaba la penicilina fue producida en los años 40 por Howard Florey y Ernst Boris Chain, fermentando en fase sólida y en cultivo sumergido tras unas muy costosas separaciones y pruebas clínicas. A partir de los años 40 se descubren muchos otros antibióticos, aunque los microorganismos, mediante mutaciones y ganancias de nuevos genes, acaban adquiriendo resistencia, como ha señalado Charo. Las interacciones físicas de microorganismos y materiales generan con frecuencia una nueva fase. Los microorganismos pocas veces están libres en el medio, sino englobados en biopelículas o en bioflóculos.
En todo ello debe considerarse la importancia de los valores de las concentraciones y sus temperaturas y en particular de sus gradientes, lo que acaba definiendo las especies existentes, su densidad y su fisiología. A lo largo de 50 años, de 1975 a 2025, la actividad científica de Charo fue llevada a cabo en la Universidad de Oviedo con las estancias en el Instituto John Innes de Norwich en Inglaterra y en la Universidad Osnabrück en Alemania. Ha publicado más de 120 artículos científicos en revistas indexadas, junto a otros de divulgación y capítulos de libros con un índice H26. Ha publicado con un fuerte carácter interdisciplinar que ha podido desarrollar gracias a su capacidad para encontrar campos de aplicación de sus conocimientos. Su actividad de formación de investigadores se refleja en la dirección de 22 tesis doctorales. Destaca una elevada relación calidad-precio de su investigación, parámetro que no siempre es tenido en cuenta por los responsables de política científica. Como se comentó anteriormente, una parte muy importante de su actividad profesional ha sido la docencia, que ha impartido de forma continuada durante 40 años en la Universidad de Oviedo, tanto a nivel de licenciatura o grado, máster, en particular biotecnología alimentaria, y doctorado. Con ello, conjugó docencia e investigación tratando de proporcionar la mejor formación a sus alumnos, potenciar su talento y facilitar su empleabilidad. Como ya comentó en su discurso, se facilita la descripción de su actividad investigadora si se divide en dos periodos. En el periodo 1975 al 2002, su investigación se centró en el desarrollo de técnicas de manipulación genética de Streptomyces, una bacteria con gran interés industrial como productora de antibióticos, agentes tumorales y muchos otros compuestos bioactivos. Abordó además estudios relacionados con los procesos de reparación e inestabilidad genética de este género y con la caracterización de bacteriófagos, secuencias de inserción y sistemas de restricción-modificación. Charo ya comentó también que sus estudios sobre el sistema SAL permitieron o facilitaron la sobreexpresión de la enzima de restricción en Escherichia coli. A partir del año 2002 se incorpora como codirectora a la línea de investigación de bacterias patógenas de interés clínico y agroalimentario, juntamente con Carmen Mendoza en la Universidad de Oviedo. Su investigación se centró en importantes bacterias patógenas de seres humanos, dedicando especial atención a la resistencia a antibióticos. Entre ellas destaca Salmonella entérica, que es uno de los principales agentes patógenos transmitidos por alimentos. Abordó también el estudio de numerosas bacterias que causan graves problemas en hospitales al afectar a personas bajas en defensas y de bacterias que afectan a plantas de interés en Asturias como la judía, el kiwi, la lechuga, entre otras. Una parte importante de su investigación fue realizada en colaboración con hospitales, especialmente el UCA, y otros centros de nuestra región, como el Laboratorio de Salud Pública, el IPLA y el SERIDA, la sociedad en la que estamos. Karl Popper y Thomas Kuhn son, sin duda, los filósofos más influyentes de la filosofía de la ciencia. Popper desarrolló el falsacionismo, consistente en que lo más importante no es verificar teorías científicas, sino buscar casos que las refuten. Thomas Kuhn, físico, en su libro Estructura de las revoluciones científicas de 1962, describió los procesos de evolución científica definiendo los paradigmas, que justificó sobre todo en base a ejemplos de la evolución de la física desde finales del siglo XIX. Seguramente se necesita recalcar aquí que la biología es uno de los campos más interesantes para analizar los cambios de paradigmas. Y para ello, nada como comenzar mencionando las figuras de Louis Pasteur y Robert Koch, considerados los padres de la microbiología moderna. Koch se licenció en medicina en 1866, trabajando como médico durante la guerra franco-prusiana y ejerciendo después la medicina privada. En 1873 demostró por primera vez de manera científica que una enfermedad concreta, el anthrax, era causada por un microorganismo hoy conocido como Bacillus anthracis. En 1884 publica los postulados de Koch, conceptualizando el reconocido método para determinar el origen de las enfermedades infecciosas. Louis Pasteur, que había mostrado en la escuela gran talento por la pintura, fue químico con una contribución imprescindible a la medicina. Decía, no es la profesión que hace honor al hombre, es el hombre que hace honor a la profesión. También demostró la importancia de los microorganismos en las fermentaciones alimentarias y contribuyó al desarrollo de la cerveza en Francia. Fue un defensor de la ciencia con frases como
la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. También dijo que el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Después de Pasteur y Koch se desarrollaron muchos cambios paradigmáticos. Mencionaré algunos. El descubrimiento de la transcriptasa inversa de los retrovirus en 1967 tiró por tierra un dogma central de la biología, según el cual el flujo de la información genética transcurría siempre en la dirección DNA a RNA y a proteínas. Otro, el descubrimiento de la existencia de virus oncogénicos, llevado a cabo en 1911. Posteriormente, en la década de los 70, se demostró el origen celular de los oncogenes retrovirales. La misma demostración, en 1982, de la presencia del Helicobacter pylori, bacteria helicoidal del píloro, en la mucosa gástrica, es uno de los mejores ejemplos, de los más relevantes ejemplos, sobre la dificultad de cambiar paradigmas. A finales del siglo XX destaca el descubrimiento de los priones, formados exclusivamente por proteínas sin ácido nucleico, pero con capacidad de autopropagación que causan enfermedades neurodegenerativas mortales, conocidas como encefalopatías espongiformes. Otro cambio de paradigma deriva de los estudios genéticos de Carl Boyce con el descubrimiento de las arqueas que antes señalaba Charo, causando una revolución en la clasificación de los organismos celulares. Es el padre de la taxonomía moderna que distribuyó a los organismos celulares en 3 dominios en lugar de los conocidos anteriormente 5 reinos. Otra revolución se debe a Venter, John Crane Venter, que introdujo el genoma de una bacteria sintetizado químicamente en células de otra especie del mismo género, cuyo genoma había sido previamente eliminado, creando así una nueva especie, que denominó Mycoplasma laboratorium. La importancia para Asturias de las fermentaciones alimentarias. Los procesos fermentativos en el campo alimentario destacan tradicionalmente como actividad artesanal y más recientemente como actividad industrial. Aprovechamos los desarrollos fermentativos de las fermentaciones en el siglo XIX y la experiencia docente de Charo en biotecnología alimentaria para recordar aquí algunos productos alimentarios asturianos deudores de la fermentación. Como fermentaciones en fase líquida, la sidra es uno de los símbolos de la región, desde la recolección de la manzana hasta la cultura de su consumo, que ha sido reconocida el pasado año como Patrimonio de la Humanidad, con el apoyo de toda la sociedad, en particular de la Universidad de Oviedo. Fermentando con muchos microorganismos, sobre todo Saccharomyces y Oenococcus. La producción de vino ha sido importante también desde hace muchos siglos, asociada sobre todo con los monjes, con referencias en Villaviciosa y Cangas de Narcea. Las fermentaciones en fase sólida son muy importantes. Incluso en lengua asturiana, la fermentación en fase sólida tiene un término específico, asociar, mientras que la fermentación en fase líquida y de forma general se denomina fermentear. Así, los quesos, que son otra de las señas de identidad gastronómica de nuestra región, casi un tipo en cada valle y localidad y con 5 denominaciones de origen, con la contribución de numerosos tipos de microorganismos, incluyendo Penicillium en los azules. El pan en Asturias se ha elaborado con 6 cereales. Las fermentaciones se realizan con levaduras silvestres, en particular Saccharomyces cerevisiae y bacterias del ácido láctico BAL. Las castañas han sido fuente alimentaria principal durante un par de milenios. La fermentación se realiza en corripas, en fase anaerobia, llevada a cabo por las BAL, degradando los oricios y liberando las castañas en un interesante periodo que interesaba durante meses. También, por ejemplo, los productos cárnicos con transformaciones superficiales, con hongos, en particular para chorizos, por ejemplo, reduciendo la humedad y dando sabores. Y finalmente, un breve comentario que yo creo que nos interesa promover y facilitar sobre el estudio de las fermentaciones en Asturias. Hasta el siglo XIX, los conocimientos eran puramente empíricos. La experiencia dictaba las condiciones en las que se obtenía el producto con la máxima calidad posible. Los desarrollos mencionados en Francia y Alemania en el siglo XIX promovieron los estudios de fermentación. Uno de los investigadores del siglo XIX en Asturias fue José Ramón de Luanco Riesgo, que acabó siendo rector de la Universidad de Barcelona, que trabajó en el estudio de la fabricación de sidra y fue una de las figuras de interés de la ciencia asturiana en el siglo XIX. Por supuesto,
Después de estos trabajos pioneros, se continuó en la primera mitad del siglo XX con temas fundamentalmente empíricos y en la segunda mitad los trabajos en la Universidad de Oviedo, Serida, IPLA y otros centros creados más recientemente han introducido nuevos temas con un tratamiento científico e ingenieril en campos como la producción primaria, la leche y los quesos, la carne y pescado, la sidra y el vino. Su continuación, será sin duda importante para el desarrollo tecnológico y económico de la región. La profesora Rosario Rodicio, finalmente, acabando, ha mantenido durante los últimos 50 años una vida profesional dedicada a la microbiología, siguiendo los sucesivos y enormes desarrollos que ha experimentado esta y buscando su aplicación en campos como la seguridad alimentaria y la salud. La incorporación de Charo permite a la Academia empezar a cubrir un campo de conocimiento científico de importancia que además se extiende de forma rápida en múltiples direcciones, interaccionando con otras disciplinas. Al mismo tiempo, su afán por la difusión de la ciencia y su interés en otros campos del saber, que podrían parecer alejados de la ciencia, pero que son parte de nuestra condición humana, podrán ser de gran utilidad para los objetivos de nuestra Academia. Querida Charo, hemos visto tu interés y trabajo en nuestra Academia y estamos seguros de que esto se va a profundizar incluso más en el futuro. Las iniciativas que valoramos para contribuir al desarrollo de la ciencia y la ingeniería en nuestra región han formado parte de tu actividad en la Universidad de Oviedo durante décadas. Es un privilegio seguir contando contigo en nuestra Academia. Bienvenida en nombre de la Academia y muchas gracias a todos ustedes por su interés. Ruego a la profesora Rosario Rodicio que se acerque para hacerle entrega de los atributos que le corresponden, la medalla, la insignia y el diploma acreditados. Estimados amigos, por supuesto, en primer lugar voy a expresar mi contento por la incorporación nuevamente como académico de número de Rosario Rodicio, que lleva trabajando con ahínco en nuestra academia en los últimos casi 5 años y que sin duda va a continuar con el mismo interés e ilusión. Charo ha formado parte de una promoción de magníficos investigadores en el área de microbiología que con su incorporación aquí queremos al mismo tiempo reconocer. Seguimos agradeciendo, por supuesto, a nuestros patrocinadores, René Picot, Química del Nalón, SATEC, Central Lechera Asturiana y la Consejería de Ciencia, así como a la Universidad de Oviedo, que apoyan así la promoción de la ciencia y la ingeniería en la región. Un breve resumen de actividades. Acabamos de presentar la resolución del concurso de vídeos con la conferencia de Manuel Toaria, acto en el que Charo ha sido nuestra coordinadora junto con José Luis Acuña. Empezamos el próximo 8 de mayo, los jueves, las conferencias de difusión de la ciencia por 4 ayuntamientos asturianos, La Viana, Infiesto, Nava y Tineo. El 12 de mayo se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas al Premio a Investigadores Distinguidos 2025 y en algo más de un mes tendremos la incorporación de otra profesora como miembro numerario de nuestra academia. También presentaremos
las conferencias de primavera, que se celebrarán entre el 9 y el 16 de junio, con temas como la ética en la empresa y en biomedicina, o la situación de revistas científicas, en este caso Nature. Como siempre indico, esperamos que los programas tengan buena aceptación e impacto en la región y estamos abiertos a colaboraciones que puedan contribuir a los objetivos de la Academia. Parece imprescindible un breve comentario sobre la aprobación en el Parlamento Regional, de alguna forma por toda la Cámara, del Plan de Investigación del Principado de Asturias el 19 de febrero. Diría que señala el interés de la comunidad autónoma por la ciencia como motor de desarrollo personal y social. Evidentemente, lo importante es poner en marcha ese interés también. Y ello precisará mucho trabajo en un entorno de competencia con el exterior, procurando el éxito, la colaboración entre entidades y con un horizonte de progreso de la comunidad. El desarrollo económico es un tema clave para nuestra Academia. El crecimiento científico ha ido frecuentemente conectado con el económico en la historia. La inversión en ciencia siempre se señala que genera valor económico y viceversa. No va a haber inversión en ciencia y tecnología si no hay dinero. Hay por delante al menos dos tipos de actividades que podemos catalogar. Por un lado, unas de tipo o de entorno administrativo y otras que tienen un carácter más bien técnico. Podríamos decir que tiene un carácter más político-administrativo dos acciones. En primer lugar, el apoyo presupuestario. Se ha señalado un horizonte del 2% del PIB para el año 2030. Y en segundo lugar, facilitar la gestión. En términos habituales, que todos entendemos, que la burocracia no nos impida dedicar el tiempo necesario a las labores científicas. Son aspectos muy importantes. Y otro tipo, que son los que tienen carácter de tipo técnico, otras 4 actividades. Una primera, que sería una asignación del presupuesto que pueda resultar acertada, promoviendo un crecimiento del sistema de investigación, animando con las infraestructuras adecuadas, con una especialización razonable y aportando por las nuevas propuestas. En segundo lugar, es importante promover una selección adecuada del personal, la búsqueda de talento y tener suerte en ello. También el mantenimiento de las personas y el premio por los resultados. En tercer lugar, la cooperación entre los miembros del sistema, la promoción intertemática y, sobre todo, la colaboración internacional. Y, finalmente, en cuarto lugar, el seguimiento justo de los resultados y la energía para la reasignación y cambio temático en el caso de que se requiera. Evidentemente, algunos de estos temas, incluyendo la especialización, tienen también unas componentes político-económicas claras. Se requiere, por supuesto, mantener el sistema durante años para que vaya dando resultados y ver el funcionamiento de otros sistemas de éxito que puedan ser trasladables aquí. También la colaboración público-privada y, entre otros, procurar un acercamiento conjunto de todos. Este es un tema clave para el desarrollo regional. Para terminar ya, compañeros de academia, patrocinadores y amigos, hoy, en lugar de recordar a Epicuro, como hacía en la entrada anterior de Consuelo de Chelo, podemos tomar una frase también de sus rivales, los estoicos, esta vez con Séneca, que dijo: disfruta de los placeres presentes de tal manera que no perjudiques los futuros. Y qué mejor que los entremeses y vino asturianos que se encuentran a la salida, junto con la charla entre amigos. Los interesados también pueden recoger, los que estén realmente interesados, un ejemplar de la lección a la salida. Enhorabuena otra vez, Charo. Gracias a todos los miembros de la Academia y a todos ustedes por su presencia. Se levanta la sesión.